Bienvenidos a la sintonía que informa y forma. Esto es Abre Brecha Venezuela. Nuestro agradecimiento a las licenciadas Nieves Valdés, presidenta de la estación, Tamar Sánchez, gerente de contenidos, y a los operadores Alisandra Guevara y José Blanco. Con ustedes, Abre Brecha Venezuela. Abre Brecha Venezuela. El análisis geopolítico por parte de dos figuras de la comunicación alternativa y revolucionaria. Juntos. Geraldina Colotti y Carlos Aznares. Abriendo brecha desde la revolución bolivariana hacia los pueblos del mundo. Una producción de Eduardo Medina Guevara. Porque informar es formar. Abre Brecha Venezuela. Gallina vieja esta gente. Ni pone ni deja la culequera. Bueno, y como les habíamos anunciado, hoy aquí en Abre Brecha Venezuela tenemos a un invitado, un querido compañero, camarada de todas las luchas, que es Juan Contreras, que ustedes lo conocen por ser uno de los referentes fundamentales de la coordinadora Simón Bolívar, que no es una organización que viene de hace 4 días, sino que está en esta lucha desde hace mucho tiempo, incluso antes de que el comandante Hugo Chávez ganara las elecciones, porque si tiene un mérito la coordinadora es que en aquellos heroicos levantamientos cívico-militares que protagonizó Chávez, que por cierto está cumpliendo 71 años en estas últimas horas, bueno, la coordinadora estaba allí donde tenía que estar, a la hora indicada, en el lugar indicado y con las propuestas que ya lanzaba el comandante heroico. Te doy la bienvenida, Juan, y un gusto estar con vos nuevamente. Un cordial saludo, Carlos, y muchísimas gracias por la oportunidad y felicitarte por este programa a ti y a Geraldina Colotti. Un excelente programa. Sí, con Geraldina estamos haciendo una dupla en la cual ella representa un poco Europa y nosotros representamos a Latinoamérica y el Caribe, porque es donde hace falta. Vos sabés la campaña que estamos sufriendo como proceso bolivariano, todos nos sentimos bolivarianos más allá de vivir o no en Venezuela. La campaña exterior sigue siendo furibunda y en ese sentido yo te quería preguntar, al calor de esta victoria aplastante que lograra el chavismo en estas elecciones municipales, como dijo Jorge Rodríguez, la más aplastante victoria. ¿Cómo lo han vivido ustedes en las comunidades, en el barrio, en la parroquia 23 de enero? ¿Notaste que la gente está entusiasmada? ¿Notaste que hay más participación, menos? ¿Cómo lo están viviendo? Bueno, en principio lo vivimos con mucha intensidad, con mucha pasión, como cada proceso electoral, ¿no? Con alegría, porque se trata de que cada proceso electoral se va consolidando ese proyecto de nación, ese proyecto por el que hemos estado luchando desde hace muchos años, y ese proyecto por el que fuimos a las armas para luego tratar de refundar la República y encaminarla, como dijo el comandante Hugo Chávez en aquel famoso por ahora, ¿no? Cuando el 4 de febrero, por ahora los objetivos que nos hemos trazado no han sido cumplidos, pero vendrán nuevas situaciones y el país tendrá que enrumbarse hacia un destino distinto. Entonces, hoy estamos en ese destino del que habló el 4 de febrero del 92, con un pueblo en la calle, con un pueblo movilizado, con un pueblo participando y construyendo la democracia, ¿no? Hoy pudiésemos decir que en estos 26 años
hemos estado participando en 33 elecciones y que en este último año, que casualidad se juntan, o los avatares de la vida juntan un nuevo año, un nuevo año del natalicio del comandante Hugo Chávez, un año del triunfo del compañero presidente Nicolás Maduro, y en este lapso no solo las 33, sino que en un año, desde el 28 de julio del año 24 al 2025, se han realizado 2 elecciones. Entonces, eso muestra un antes, un después y el camino y la ruta que hemos escogido. Y en ese marco, evidentemente, quien ha llevado o el sujeto fundamental del proceso, quien ha guiado todo eso, ha sido el pueblo pobre, el pueblo bolivariano, ese que día a día, con su trabajo, con su constancia y en cada elección que se produce, que sale a votar, está demostrando que ese camino que escogimos hace 26 años es el camino correcto. Y es el camino correcto porque la mayoría, los que sentimos a la patria, los que queremos a la patria, los que hemos luchado durante muchos años en toda nuestra vida por construir una sociedad más justa, se está consolidando. Y eso lleva a la mayoría de nuestro pueblo, a trabajadores, a campesinos, a estudiantes, a nuestros indígenas, a nuestros militares, porque esta revolución se hace con todo el pueblo. Y todo ese pueblo, esa mayoría, se ha ido manifestando en cada proceso electoral. Y en este que recientemente hemos vivido sobre el proceso electoral municipal, da una muestra también de satisfacción, de alegría y de participación. Y yo creo que el pueblo ha entendido porque estas elecciones para mí serían las principales y las fundamentales. No que la presidencial y la de diputado no tengan valor. Tienen un valor, por supuesto, y un peso importante, pero las municipales es la primera instancia en que nuestro pueblo, nuestros ciudadanos, hombres y mujeres, se relacionan con la institucionalidad. Y la municipalidad es como un pequeño conserje, ¿no? Es como un pequeño conserje, nuestros alcaldes y nuestras alcaldesas, donde hay que resolver los problemas cotidianos con que tiene que lidiar nuestro pueblo. El tema del agua, el tema de los servicios públicos, de la telefonía, de la electricidad, de la pavimentación de nuestras calles, de la basura, en fin. Y la gente ha respondido a ese llamado, es decir, ha entendido su papel y ha señalado el camino. Primero votando, participando y diciendo con esto que está de acuerdo con este proceso que iniciamos hace 26 años. Y lo hace con alegría, con entusiasmo y cada vez más con mayor madurez. Pueden haber problemas, perfecto. Como decía Pablo Milanés, no vivimos en una sociedad perfecta, pero frente a algunos problemas que pueden existir aún en nuestro país, la gente frente a eso elige la madurez política. Es decir, necesitamos sostener el proceso estratégico que iniciamos antes de 26 años y frente a algunos problemas que pueden ser complejos o sencillos, la gente escoge el tema estratégico, sostener el proceso bolivariano que iniciamos hace 26 años. En estos comicios se agregó algo muy importante que la prensa no le ha dado para nada cobertura, salvo la prensa obviamente chavista, que es el tema del voto de la juventud, ¿verdad? La juventud organizándose y peleando por sus reivindicaciones, presentando unos proyectos, una cantidad enorme de proyectos, pero que además todos tienen que ver con las necesidades que hay en los barrios, en las parroquias. ¿Cómo lo viste vos en el 23 de enero esta idea de darle más cabida a la juventud? Mira, primero con mucha alegría, ¿no? Porque uno siente, bueno,
uno dice, el tiempo que hemos pasado luchando y todos estos años valió la pena. Hoy hay una generación de relevo, hay una generación que se interesa por la política, que se interesa por la problemática en principio de la comunidad donde vive, ese día a día, esa vida cotidiana que se da en el barrio, y que hoy al salir a votar por ese proyecto, esta consulta que en este caso tuvo que ver con la juventud, pues esa juventud se manifestó. En principio participa en las asambleas donde hay que debatir, discutir y plantear cuáles son los problemas esenciales, y tú los ves que están ubicados. Y lo segundo, pensando también en proyectos que sean productivos y que sean en beneficio de la comunidad. Entonces uno dice, no hemos perdido el tiempo, no hemos arado en el mar. Hoy, además de tener una conciencia política, y te lo decía en la pregunta anterior, que refleja la madurez de la gente, que pese a algunas dificultades que pueden ser complejas o sencillas, depende de los casos con que se mire, la visión con la que tenemos, la gente escogió el camino estratégico, salir a votar para sostener el proceso bolivariano, y lo hace con ese entusiasmo y esa alegría. Con ese mismo entusiasmo y con esa misma alegría, nuestra juventud primero participó en las asambleas, en el debate, en sus propuestas para construir el proyecto que se quería presentar desde la comunidad, y luego lo materializa cuando sale a ejercer el voto en el marco de las elecciones, ¿no? Se dan dos elecciones importantes. Una, esa primera, que tiene que ver con el tema municipal, donde consigue al ciudadano directamente con la institución que tiene que lidiarnos con los responsables, digamos, de resolver todo el tema de servicio y la problemática en la comunidad. Y en segundo, votar por ese proyecto. Ahí la juventud se manifestó, y hoy vemos en las marchas, en los debates, en la asamblea, a la juventud. Y no solo en el debate, en la marcha y en la calle, sino que también han venido asumiendo papeles de dirección en viceministerios, en direcciones importantes, en el Ministerio de la Juventud y en los diferentes ministerios y en los diferentes instancias de nuestro gobierno municipal, estatal y central. Creo que ha sido una experiencia de verdad, y lo digo de verdad desde el corazón, maravilloso, porque a veces a uno le preocupaba el tema de la juventud, ¿no? Bueno, y cuando no esté en ciertos cuadros, cierta gente que ha estado peleando toda la vida, el proceso sigue. Sí, sigue como siguió después de la lamentable partida del comandante Hugo Chávez, sigue como sigue el proceso cubano después de la lamentable partida física del comandante Fidel Castro, y entendemos que los proyectos o los éxitos de los proyectos no son de una sola persona o de un solo individuo, por muy brillante que sea. Los éxitos y los proyectos que cuajan son colectivos, y tiene que ver mucho con el pueblo, con ese pueblo que dijo basta y echó a andar, en este caso, al proceso bolivariano. Yo creo que si en algo hemos avanzado en estos 26 años es en eso, a entender que cada día más la continuidad del proceso histórico que estamos cabalgando tiene que ver con la participación, la decisión y la organización del pueblo. Sin eso no hay proceso revolucionario, sin eso no hay esos avances revolucionarios, y sin esa participación, sin esa conciencia de nuestro pueblo, evidentemente no hay la participación de la juventud. Entonces se están relacionando, se están articulando todos estos elementos para seguir construyendo esto, y eso ha permitido que la juventud comience a identificarse y avanzar y asumir su papel desde el barrio, desde el territorio, participando en el Consejo Comunal, construyendo la comuna para seguir avanzando hacia el Estado comunal, como la vía que nos dijo el comandante Chávez para lograr construir la liberación nacional y el socialismo. Y diría que en este momento, para avanzar y construir nuestra segunda y definitiva independencia.
En este marco, la oposición más recalcitrante, la que generalmente tira dardos desde el exterior, pagada muy bien con dólares norteamericanos, eh, ha minimizado esta victoria. Por un lado, la patética figura de María Corina Machado diciendo que la gente no fue a votar, que las cifras que se han dado de asistencia a los comicios son mucho menores. Por otro lado, Marco Rubio, el hombre de Trump, diciendo que Nicolás Maduro no es un presidente, sino es el jefe de un cártel de la droga. O sea, lo que ya hemos escuchado repetidamente. ¿Qué opinas de toda esta carga que siempre viene desde afuera y lamentablemente con la complicidad de países de la Unión Europea? No es solo Trump el que tira barro contra Venezuela, sino países de la Unión Europea y también muchos alcahuetes latinoamericanos, mandatarios como Milei, como Munilo en Panamá y todo lo que ya sabemos. ¿Cómo ves, se siente ahora esta carga repetida de la oposición más ultraderechista? Mira, Carlos, yo desde aquí lo veo de la siguiente forma. Creo que hay una dirigencia de la extrema derecha que se desgastó, sencillamente se desgastó y hoy no tiene ningunos seguidores, ¿no? Porque la política no se hace a través de las redes sociales y a través de las conspiraciones afuera. Llevan 26 años en el marco de esa conspiración y ninguno de los planes le ha resultado, porque es que yo creo que ellos no han entendido definitivamente que el problema no era el comandante Hugo Chávez en su momento, que ahora hoy tratan de elogiarlo, ¿no? Hacer una comparación entre Chávez y el presidente Maduro y no se dan cuenta que lo que hay es una continuidad de un pensamiento histórico que arrancó, es una corriente histórica que arrancó por allá por 1520 con Guaycaipuro y que lo siguió José Leonardo Chirino con el restablecimiento de la República y la abolición de la esclavitud y que tuvo sus máximos referentes importantes en el siglo XIX con Francisco de Miranda, Sebastián Francisco de Miranda, el precursor de la independencia, con el libertador Simón Bolívar, con Antonio José de Sucre, por nombrar algunos, ¿no? Y que más adelante, 1854, Tierras y Hombres Libres, Ezequiel Zamora, y que más recientemente, digamos, buscando en nuestra historia, en el siglo XX, tuvo esa generación de los 50 que derroca a la dictadura de Marcos Evangelista Pérez Jiménez, y luego vino una generación. Si hoy tenemos una generación con nuestra juventud de oro, esa fue una juventud de diamante, la generación de los 60, ¿no? Que no se quedó en su casa acostada o pensando en las cosas, salió a exponer el pellejo, su vida, para tratar de lograr transformaciones en la patria de Bolívar. Y ahí tiene una expresión muy importante, además de esa generación que se fue a la guerrilla tratando de buscar la liberación nacional y la construcción del socialismo. Ahí tenemos dos episodios en ese marco: 4 de mayo del año 62, el Carupanazo, y 2 de junio del año 62, el Porteñazo. Y que más adelante tenemos 27, 28 y los primeros días de marzo del año 89, lo que se conoció en el mundo como el Caracazo, la primera rebelión popular que en América Latina o en nuestra América entierra las recetas del Fondo Monetario Internacional, y que luego vendría el 4 de febrero del 92, aquel famoso Por Ahora, y luego el 27 de noviembre del 92, dos insurrecciones cívico-militares, ¿no? Para llegar al 6 de diciembre del año 98, y toda esa lucha se condensa en la llegada del comandante Hugo Chávez al gobierno en principio y no a la toma del poder, que se ha ido fortaleciendo en estos 26 años. Yo creo que eso es lo que ellos no han entendido, que estamos cabalgando
sobre esa corriente histórica, y es lo que hace que nuestro pueblo se mantenga firme. Ellos van a seguir intentando, están demasiado gastados y están tratando, por supuesto, de montarse lamentablemente en esta oleada que hoy se da en nuestra América, ¿no? Gobiernos como los de Milei, ¿no? Un fascista de mierda que ellos llaman ilegal a nuestro presidente, que fue elegido por todo el pueblo, pero él está allí porque, violando la Constitución, 6 artículos de la Constitución de El Salvador, se hizo presidente, ¿no? Él es un ilegítimo, pero entonces juega en el marco de los factores como un perrito faldero con el imperio norteamericano y haciendo una política de fascismo, como lo acaba de demostrar con el secuestro y mantener como rehenes a 252 connacionales venezolanos que no habían cometido delitos, violando los derechos humanos, pero violando el derecho internacional, porque es uno de los que no se atreve a decir, sino más bien apoya al Estado sionista de Israel en el marco del genocidio que hoy se hace contra el pueblo de Palestina. Y hoy la lucha de Palestina es la lucha de la humanidad. Es decir, hoy tenemos 2 enemigos de la humanidad, el imperio norteamericano y tenemos al Estado sionista de Israel. Y evidentemente en ese juego se cuadra con esa administración de Trump y con esas políticas fascistas que hoy marcan a la América Latina. El gobierno de Daniel Noboa en el Ecuador, vinculado estrechamente al narcotráfico. De eso no se dice nada, o se dice muy poco. El gobierno de Javier Milei, otro fascista de mierda que apoya al Estado sionista de Israel. Y así, si vamos buscando, nuestra correlación de fuerza en este momento en nuestra América ha cambiado y hoy se apoyan en esos perritos falderos. Pero es que hoy también la Unión Europea también se maneja como un perrito faldero tras los designios de la administración Trump, con las amenazas que le hace con los aranceles y con las amenazas que le produce a cada uno de esos países, y trabajan como perros falderos del imperio norteamericano. Pero todo eso fracasa en esos laboratorios que vienen haciendo contra Venezuela. Es la misma política de diferente forma como lo hicieron en Irak. En Irak anunciaron que había armas de destrucción masiva. Acabaron con el pueblo de Irak, dividieron al pueblo de Irak, crearon una situación de caos y de conflicto, y en ese marco del caos, el conflicto y divide, el imperio se apropia de las riquezas de esos países. Pero no hubo cómo demostrar, después de destruir ese país, que había armas de destrucción masiva. Hoy el discurso es el mismo, cambian los actores, cambia el país y cambia el discurso. Hoy no hay armas de destrucción masiva en Venezuela, pero ellos hablan de la nueva guerra que ellos libran en el marco de ser los super protectores del mundo. Hoy la lucha es contra los carteles y el gobierno de Venezuela sería un cartel, ¿no? Entonces ellos tienen que justificar ante los ojos del mundo cómo meterse en Venezuela, cómo seguir agrediendo a Venezuela más allá del bloqueo y más allá de las 1040 sanciones unilaterales y coercitivas contra nuestra patria. Entonces se inventan eso de los carteles, aceleran los tiempos diciendo que bueno, el cartel está formado por tal y tal y lo dirige tal, buscando el mejor momento para meter una zarpada. Pero no va a haber ese mejor momento, porque yo siento que, a pesar de que algunos gobiernos hoy de derecha siguen como perros falderos, hay un pueblo en esas regiones que está luchando, que está peleando, que está batallando frente a eso. Y yo creo que siguen ignorando que en Venezuela hay una transformación, que cada proceso ha ido consolidando al macroproceso bolivariano, y que ellos, bajo esa doctrina Monroe de 1823, está la doctrina bolivariana. Está un pueblo firme en su decisión, y hay un pueblo que, así como nos acompañó ahorita en este proceso electoral municipal, también hay un pueblo internacional de nuestra América y de otras latitudes
que estuvo como veedores, que estuvo en cada centro electoral supervisando esas elecciones, demostrando que aquí se fortalece la democracia directa, la democracia bolivariana y el proceso revolucionario en el marco de la construcción del socialismo. Y esos compañeros de estos pueblos de nuestra América también van a pelear por esta revolución, porque hoy nuestro continente, este proceso ha irradiado a esta América Latina, y quizás no a los gobiernos de derecha, pero sí a sus pueblos, y hay una conciencia, y yo creo que ellos deben tener pendiente que América Latina se puede convertir quizás en una confrontación muy fuerte contra el imperio si agreden a Venezuela. Venezuela va a seguir señalando ese camino y va a seguir apoyando todos los procesos que se vienen dando, porque también tenemos que recordar que muy cerca de Venezuela, ahí en la frontera con otros hermanos que somos la misma raza y tenemos el mismo padre, que es Colombia, también se levanta un proceso hermoso que quieren derrocar también a ese gobierno. Y tenemos que seguir avanzando y apoyándonos, porque la paz de Venezuela es la paz de Colombia, y la paz de Colombia es la paz de la región de nuestra América. Así que quienes quieren desde esos sectores de ultraderecha mantener ese discurso de confrontación, no les ha resultado. En principio, ahorita con la entrega de los 252 connacionales, se reía y hablaban que en el marco de eso no había estado sobre la mesa de negociación el tema de la Chevron. Y a los pocos días, bueno, Chevron vuelve a Venezuela. Es decir, se le caen los planes, porque Venezuela no es cualquier país, porque el mundo hoy también, en el marco aún, a pesar de que sucedan estas cosas que pasan en el Oriente Próximo con el genocidio, con el pueblo palestino, este mundo está cambiando y quiere ser un mundo multipolar, y ahí juega el papel los BRICS y todas estas economías emergentes, estos países emergentes, que si bien no nos hablan del camino al socialismo, nos tratan de igual a igual en el trato del tema comercial y de las cosas que se pueden hacer con los países participando en condiciones iguales. Así que no estamos en la era de la Guerra Fría, no estamos en la era donde el imperio norteamericano, a través de su doctrina, la seguridad nacional, así como mandó a nuestros ejércitos después de la Segunda Guerra Mundial, la doctrina Monroe por allá de 1823, el destino manifiesto, que ellos se sienten los llamados por Dios a mantener digamos, la hegemonía en el mundo. Hoy nadie se está comiendo esos cuentos, y hay pueblos que le están diciendo: aquí estamos y vamos a dar la pelea, como lo hace dignamente el pueblo de Yemen, ahí en donde ellos se quieren meter también, y están defendiendo, como lo hizo Irán hace poco con el Estado sionista de Israel, que también le dio una medicina al Estado sionista de Israel. Es decir, el mundo está cambiando, y hay pueblos que no nos vamos a dejar cargar sobre el odio y las avaricias del imperio norteamericano y sus amigos y aliados estratégicos, el Estado sionista de Israel. Así que quienes siguen con ese camino, esa derecha extrema de Venezuela, va a seguir fracasando, porque hoy casi nadie los escucha. Muy bien, Juan. Ya hemos agotado el tiempo. Muchísimas gracias por tu exposición, sobre todo tus ideas de lucha, que siempre admiramos, porque si hay un hombre acá en Venezuela que para nosotros siempre fue como el representante del pensamiento de los de abajo, uno de esos eres tú, sin ninguna duda. Te mando un abrazo enorme, y por supuesto ya volveremos a encontrarnos en este programa. Igual, hermano, un fuerte abrazo. Nos estamos viendo.